La cena familiar era un campo de batalla silencioso. La luz tenue del comedor apenas iluminaba las caras tensas y distraídas. El aroma de la comida se mezclaba con un aire denso de incomodidad, y mi madre, María, se sentaba en la cabecera de la mesa, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. A su lado, mi padre, con su mirada perdida, parecía estar en un lugar completamente diferente. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender por qué todo había llegado a este punto. La risa nerviosa de Juan, mi mejor amigo, rompió el silencio, pero su intento de aligerar la atmósfera solo acentuó la tensión palpable. Recordé un día en el parque, cuando éramos niños, jugando despreocupadamente bajo el sol, riendo como si el mundo fuera un lugar seguro. Sin embargo, aquel recuerdo se desvanecía rápidamente, reemplazado por la angustia de la realidad presente. Un susurro de desesperación se apoderó de mí. ¿Por qué no puedo hablar?, pensé, mientras la frustración me hacía apretar los puños bajo la mesa. La verdad estaba ahí, oculta tras las sonrisas forzadas y las conversaciones superficiales. Ella, puedes pasarme la sal. La voz de mi madre me sacó de mis pensamientos. La forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir como si estuviera en un juicio, una acusación disfrazada de rutina. Miré a Juan, quien me ofreció una mirada de apoyo, pero eso no calmó las olas de confusión que se agolpaban en mi mente. La pregunta que circulaba en mi interior era constante. ¿Por qué mi madre se negaba a hablar sobre lo que realmente sucedía en nuestra familia? Durante la cena, cada bocado se volvió más difícil de tragar. La tensión crecía, y mi mente divagaba hacia la revelación que había tenido en la reunión del baby shower semanas atrás. La verdad sobre nuestro pasado se había deslizado entre las conversaciones como un fantasma, y yo sabía que había algo más grande oculto. La idea de la traición me acechaba, y la necesidad de respuestas se convertía en un grito ensordecedor en mi interior. Cuando la cena finalmente terminó, me sentí atrapada en un ciclo interminable de dolor y dudas. Salí al patio buscando un respiro, y allí, bajo la luz de la luna, me prometí que no iba a dejar que esta situación me consumiera. La noche era fría, y el viento soplaba suavemente, como si intentara consolarme. Sin embargo, en el fondo, sabía que una tormenta se avecinaba y estaba lista para enfrentarla. Las decisiones que tomaría a partir de ese momento cambiarían todo. La confusión y la tensión que me envolvían eran solo el preludio de un camino que me llevaría a descubrir verdades que preferiría no haber conocido. Y así, con el corazón acelerado, me preparé para lo que vendría, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La casa familiar, con sus paredes desgastadas y el olor a comida casera impregnando el aire, era un reflejo de la historia de mi familia. Las luces cálidas del comedor iluminaban las fotografías enmarcadas que adornaban las paredes, cada una capturando momentos felices que parecían burlarse de mi propia tristeza. Mientras me sentaba en la mesa, mis ojos se posaron en el regalo brillante que mi hermano había recibido, un nuevo videojuego que todos admiraban. Era un recordatorio doloroso de que, en este hogar, yo siempre quedaba relegada a un segundo plano, un mero espectador en la vida de los demás. El bullicio de la conversación llenaba el aire, risas y comentarios se entrelazaban como una melodía familiar, pero para mí, esa música era una sinfonía de soledad. Intenté forzar una sonrisa mientras servía un poco de ensalada, la textura crujiente de las hojas verdes contrastando con la opresión en mi pecho. Recordé mi infancia, cuando solía correr hacia mi madre con pequeñas obras de arte, ansiosa por recibir un elogio que nunca llegaba. La ausencia de su aprobación era como una sombra que se cernía sobre mí, oscureciendo cada intento de conectar. En medio de esa noche de celebraciones, un recuerdo me golpeó con fuerza, el día en que descubrí un secreto familiar en una reunión. Mientras los adultos hablaban y reían, yo me había escabullido a la cocina, donde escuché murmullos sobre un pasado oculto. El eco de esas palabras resonaba en mi mente, despertando preguntas que nunca se habían atrevido a salir. ¿Qué más no sé?, me pregunté, sintiendo que la verdad era un monstruo que acechaba en las sombras, listo para devorar mi mundo. La frustración crecía dentro de mí como una tormenta, y me preguntaba si alguna vez podría romper las cadenas de mentiras que ataban a mi familia. Era un dilema constante,
entre el deseo de saber más y el miedo a lo que esa verdad podría significar. Miré a mi madre al otro lado de la mesa, su expresión serena y distante, como si supiera más de lo que decía. La tensión se palpaba en el aire, un hilo invisible que me conectaba a ella, pero que también me separaba. Decidí que ya era suficiente. No podía seguir siendo la hermana olvidada, la que solo existía en la sombra de los logros de los demás. Con el corazón latiendo con fuerza, supe que debía enfrentar a mi madre. Era un momento decisivo, una bifurcación en el camino que podría llevarme a la verdad o a la ruina. La cena continuaba a su alrededor, pero mi mente estaba centrada en la próxima confrontación, un paso que cambiaría el rumbo de nuestra historia familiar para siempre. La habitación estaba sumida en una penumbra casi palpable, las sombras danzaban en las paredes mientras el eco de la cena se desvanecía. Sentada en mi cama, el silencio se convertía en un grito ensordecedor. El aroma a comida aún flotaba en mi mente, un recordatorio cruel de lo que había dejado atrás. Mis manos temblaban al recordar la mirada de desdén de mi madre, su risa resonando en mis oídos como un eco burlón. ¿Por qué no puedo ser vista?, me pregunté, mientras una ola de ira y desesperación me envolvía como una manta pesada. El recuerdo de la pelea con mi padre surgió en mi mente, las palabras cortantes que se intercambiaron como cuchillos afilados. Había sido un momento de explosión, un instante en que la rabia se apoderó de mí. No eres nada para mí, ella había dicho, y su desprecio se clavó en mi pecho como un puñal. En ese instante, supe que no podía seguir en la sombra. Mis lágrimas comenzaron a caer, pero no eran solo de tristeza, eran de determinación. Quería confrontar a mi madre, pero el miedo se enredaba en mi garganta como una serpiente. Recordé la llamada que había planeado hacerle a María. La idea de hablar con ella me llenaba de pavor, pero también de una extraña adrenalina. ¿Y si me rechaza de nuevo?, pensé, mientras mi corazón latía con fuerza. Cerré los ojos, respirando hondo y tratando de calmar el torbellino de emociones que me invadía, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí ardía. Era hora de dejar de ser la hija olvidada, de enfrentar a la madre que siempre había dictado las reglas de mi vida. Descolgué el teléfono, mis dedos temblando mientras buscaba su número. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y la presión en mi pecho crecía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, apreté el botón de llamada. El tono demarcado resonaba en mis oídos, una melodía inquietante que me impulsaba a seguir adelante. Pero cuando la voz de María sonó al otro lado, una mezcla de rabia y tristeza se apoderó de mí. Hola, ella dijo, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo podía hablar así, como si no hubiera una tormenta entre nosotras? Necesito hablar contigo, balbuceé, mi voz traicionándome al temblar. Había tantas cosas que quería decir, tantas verdades escondidas que necesitaban salir. Escuché su respiración al otro lado, una pausa incómoda que amplificó mi angustia. Su respuesta fue fría, un puñal en mi corazón. ¿De qué se trata? Sabes que estoy ocupada. La falta de empatía en su tono hizo que mi ira estallara. Siempre estás ocupada. Nunca tienes tiempo para mí, mamá. ¿Por qué no puedo ser importante para ti? La tensión en la conversación era palpable, como si el aire se volviera denso, pesado con viejas heridas. La voz de María se endureció y de repente, la llamada se volvió un campo de batalla. No entiendo por qué te sientes así, ella. Siempre has tenido lo que necesitas. Sus palabras eran como un eco de desdén, y mi corazón se llenó de desesperación al darme cuenta de que nada había cambiado. A pesar de mis esfuerzos, ella seguía sin ver la verdad. Colgué el teléfono con un golpe, mi mente girando como una tormenta. El frío de la habitación caló en mis huesos, y me sentí más sola que nunca. En mi pecho, la rabia hervía, y supe que había llegado el momento de actuar. No podía seguir así. La injusticia de ser ignorada me quemaba por dentro, y la necesidad de venganza comenzaba a tomar forma. La idea de que mi madre nunca me vería realmente, de que siempre sería la hija olvidada, encendía una llama en mi interior. Era hora de hacer algo, de reclamar lo que era mío. La tensión aumentaba, y el camino hacia la venganza comenzaba a delinearse en mi mente. El sol brillaba intensamente en el cielo, como si ignorara la tormenta que se desataba en mi interior. Me encontraba sentada en un banco del parque, con la brisa fresca acariciando mi rostro, pero el aire se sentía denso, cargado de mis pensamientos oscuros.
Lucas llegó, su rostro preocupado reflejaba la tensión que había estado acumulando. A medida que se acercaba, podía ver cómo sus manos estaban entrelazadas, un gesto que delataba su propia ansiedad. ¿Cómo estás, ella?, preguntó, su voz suave pero firme. Sus ojos buscaban los míos, intentando encontrar alguna señal de que todo estaba bien, pero nada en mi interior se sentía tranquilo. No puedo dejar de pensar en lo que pasó con mi padre, respondí, sintiendo que la tristeza se apoderaba de mí de nuevo. El eco de la última conversación con él aún resonaba en mi mente, sus palabras cortantes como cuchillos. Recordé la tarde en que, tras intentar reconciliarme, su rechazo había sido más doloroso que cualquier golpe físico. No quiero que me veas como una carga, ella, había dicho, su voz llena de desdén. Esa frase había sido un puñetazo en mi estómago, un recordatorio de que para él, mi existencia era un peso. Lucas se sentó a mi lado, su mirada llena de compasión, pero también de impotencia. Tal vez deberías intentarlo de nuevo, sugirió, aunque sabía que sus palabras no eran más que un intento de calmar mi tormenta interna. No sé si puedo, murmuré, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Recordé las innumerables veces que había intentado acercarme, solo para ser rechazada una y otra vez. Él no quiere saber de mí, Lucas, y yo. Yo estoy cansada de intentar ser parte de algo que nunca seré, añadí, apretando las manos sobre mis rodillas, sintiendo la presión de la frustración acumulada. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, pero no podía evitar pensar en todas las veces que había deseado que mi padre me viera. En mi mente, la imagen de él, enfadado y distante, se superponía a los recuerdos de un padre cariñoso, que alguna vez me abrazaba con fuerza y me prometía que siempre estaría ahí. Esa promesa se había desvanecido, dejándome sola en un mar de traiciones. Tal vez sea hora de dejarlo ir, dijo Lucas finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave pero firme, y sentí una mezcla de tristeza y determinación en sus palabras. «Dejarlo ir, ¿cómo se supone que haga eso?», le respondí, la desesperación asomándose en mi tono. «Es mi padre, Lucas. Siempre he querido tenerlo en mi vida, pero parece que no hay espacio para mí en su mundo. Y eso duele más de lo que puedo soportar», continué, sintiendo que las emociones volvían a desbordarse. La tristeza que había intentado suprimir comenzaba a salir a la superficie. Era un dolor antiguo, arraigado en cada recuerdo de abandono y desdén. Lucas, en un intento por consolarme, tomó mi mano entre las suyas. Su calidez era un pequeño alivio en mi tormenta emocional. «Ella, mereces paz. No deberías tener que luchar constantemente por un lugar que debería ser tuyo por derecho», dijo, su voz era un susurro lleno de fuerza. En ese momento, me di cuenta de que él tenía razón. La lucha por el amor de mi padre había consumido tanto de mí, que había comenzado a perderme en el proceso. Decidí que era hora de enfrentar esta realidad. No podía seguir buscando reconciliación en un lugar donde no había amor. «Quiero encontrar la paz, Lucas. No sé cómo, pero no puedo seguir así», confesé, sintiendo que una chispa de determinación comenzaba a encenderse en mi interior. A pesar del miedo a la traición, sabía que debía alejarme de la necesidad de aprobación de mi padre. Era un paso doloroso, pero necesario. «Tómate tu tiempo», dijo Lucas, su voz suave como un bálsamo. Su apoyo era inquebrantable, y su presencia me daba la fuerza que necesitaba. Mientras hablábamos, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las nubes, y la luz del atardecer parecía reflejar la lucha interna que enfrentaba. Sabía que debía dejar atrás la búsqueda de reconciliación con mi padre, pero el camino hacia la paz era incierto. La determinación se entrelazaba con la tristeza, y mientras el día se desvanecía, también lo hacía la esperanza de un futuro donde mi familia me aceptara tal como era. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la casa de Lucas, creando un ambiente cálido pero cargado de incertidumbre. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire, mientras yo me sentaba en la mesa, nerviosa, con las manos temblorosas y los pensamientos revoloteando como aves asustadas. Había decidido intentar hablar con mi padre, una idea que me llenaba de ansiedad. El simple hecho de pensar en su reacción me daba un vuelco en el estómago. Lucas observaba cuidadosamente mis movimientos, su mirada reflejaba tanto apoyo como preocupación. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó, su voz suave, pero con un tono de advertencia.
No sé si estoy lista para enfrentar lo que pueda suceder, respondí, sintiendo cómo la duda se apoderaba de mí. Recorrí con la mirada la cocina, recordando momentos familiares pasados donde las risas habían llenado el espacio, un eco lejano de lo que una vez fuimos. Mi mente se llenó de imágenes de cumpleaños olvidados, de palabras no dichas y de promesas rotas. En ese instante, el dolor de la traición se mezcló con la esperanza de paz, creando una tormenta emocional que me dejaba sin aliento. Tal vez si le hablo, él podría entender, pensé, pero la voz de mi madre resonaba en mi mente, recordándome que la comprensión nunca fue su fuerte. Mis manos se apretaban sobre la mesa, buscando un ancla en medio de la confusión. «¿Y si no me escucha?», murmuré, la frustración brotando en mi voz. Lucas se acercó, tomando mi mano entre las suyas. «Entonces, al menos habrás intentado. Eso ya es un paso hacia adelante», ella dijo, y su fe en mí me dio un pequeño impulso de coraje. Pero a la vez, la incertidumbre me hacía dudar. ¿Qué pasaría si esta vez, al intentar buscar la paz, solo provocara más dolor? El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Era Juan quien entró con una sonrisa despreocupada, pero al ver la tensión en el ambiente, su expresión cambió. «¿Todo bien?», preguntó, notando de inmediato la atmósfera pesada. «Estamos hablando de mi padre», respondí, sintiendo cómo el nudo en mi pecho se apretaba. Juan se sentó junto a mí, apoyando su mano en mi espalda, como si pudiera transmitir un poco de su fuerza a través del contacto. «Tienes que hacerlo, ella. A veces, la paz requiere de una lucha», dijo, y sus palabras resonaron en mi mente. Pero, ¿qué pasaría si esa lucha me dejaba más herida que antes? Con el corazón acelerado y las palmas sudorosas, decidí que era hora de intentarlo. Salí de la casa de Lucas con la mente llena de incertidumbres y la esperanza de que la conversación con mi padre pudiera cambiar algo. A medida que caminaba hacia la casa familiar, cada paso se sentía como una carga, y el paisaje se desdibujaba ante mis ojos, como si el mundo estuviera en pausa. Mis pensamientos giraban en torno a la posibilidad de una reconciliación, pero la sombra de la traición de mi madre siempre estaba presente, recordándome que la paz no siempre era posible. Cuando llegué, el ambiente era tenso, como un alambre flojo a punto de romperse. Entré en la sala, donde mi padre estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida en la televisión. Al verme, su atención se desvió, pero no había calor en su mirada, solo una fría indiferencia que me hizo dudar de mi decisión. «Papá», comencé, sintiendo cómo mi voz temblaba. Pero antes de que pudiera continuar, él giró la cabeza, interrumpiéndome con un gesto despectivo. «No tengo tiempo para tus dramas», ella dijo, y esas palabras cayeron sobre mí como un peso muerto. La desesperación me llenó y de repente, la idea de buscar la paz se desvaneció, dejando solo un vacío doloroso. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. La búsqueda de paz se había convertido en un nuevo fracaso, y las sombras de mi familia seguían acechando. Esa noche, mientras me sumergía en mis pensamientos, comprendí que la lucha por la paz era solo el inicio de un camino lleno de espinas. Me sentía exhausta, pero sabía que no podía rendirme. La frustración era palpable, y mi determinación crecía, llevándome hacia un camino que no estaba segura de querer recorrer. El aire en mi habitación era pesado, cargado de la tensión que había acumulado a lo largo de los días. Miré el teléfono en mi mano, susurrando a mis adentros que debía hacer esa llamada, la que podría cambiarlo todo. A través de la ventana, la luz del sol se filtraba, iluminando las sombras de mis pensamientos oscuros. La memoria de las palabras de Sofía resonaba en mi mente. «Tu voz cuenta y merece ser escuchada». Pero, estaba lista para usar esa voz. Con el corazón acelerado, decidí que la única manera de encontrar la paz era enfrentando el dolor de mi pasado. Descolgué el teléfono y marqué el número. Cada tono que sonaba era como un tambor que resonaba en mi pecho, un recordatorio de que estaba a punto de cruzar una línea. Cuando escuché la voz de Juan al otro lado, una pequeña chispa de coraje me atravesó. «Ella, ¿estás bien?», preguntó con un tono preocupado. «No, no estoy bien», respondí, sintiendo la angustia ahogarme. «Necesito que vengas. Tenemos que hablar sobre lo que viene. He tomado una decisión y es tiempo de actuar». El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor, pero sabía que debía seguir adelante. La idea de la venganza comenzaba a tomar forma en mi mente, como un monstruo que había estado dormido,
despertando con cada palabra que pronunciaba. ¿Te refieres a la situación con tu madre y tu padre?, preguntó Juan, su voz temblando con la incertidumbre. Sí, necesito que me ayudes a planearlo, respondí, sintiendo un torrente de adrenalina recorrerme. Era el momento de dejar atrás el miedo y abrazar la fuerza que había estado ocultando. La decisión estaba tomada, y ya no había vuelta atrás. Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y terror. Esto es lo que quiero, repetí para mí misma, sintiendo que las palabras eran un mantra poderoso. A partir de ese instante, me di cuenta de que la venganza no era solo una opción, sino una necesidad. Era hora de reclamar mi vida, y si eso significaba enfrentar a mis demonios, estaba lista para hacerlo. El clímax de mi historia estaba cerca, y aunque el miedo aún me acompañaba, la determinación ardía en mi interior como una llama inextinguible. La tarde en casa era densa, cargada de una tensión palpable. Los rayos de sol se filtraban a través de las cortinas, iluminando pequeñas motas de polvo que flotaban en el aire, como mis pensamientos erráticos. Con el corazón latiendo aceleradamente, me encontraba sentada en el borde de mi cama, rodeada de papeles arrugados y bocetos desordenados de lo que sería mi venganza. Aquella idea, una mezcla de adrenalina y miedo, se estaba convirtiendo en un plan, y cada línea trazada era un paso más hacia mi objetivo. Mientras miraba por la ventana, recordé las palabras de Lucas, quien siempre había estado a mi lado, aunque a veces dudaba de mis decisiones. ¿Estás segura de esto?, ella había preguntado una vez. Su preocupación era válida, y me preguntaba si eso significaba que estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría regresar. Pero la necesidad de hacer justicia por el dolor que me habían infligido inflaba mi determinación. En ese momento, no podía permitirme el lujo de ceder a la duda. Mi mente era un torbellino de emociones. Cada imagen de mis recuerdos familiares se combinaba con la idea de venganza. Decidí que hablaría con Juan. Él había sido mi confidente desde el principio y sabía que podía contar con su perspectiva. Nos habíamos reunido en un café, un lugar donde las risas y el aroma a café parecían contrastar con la oscuridad de mis pensamientos. Mientras tomaba un sorbo de mi bebida, sentí cómo la ansiedad me invadía. Juan, tengo un plan para confrontar a mi madre y mi padre, le dije, mi voz temblando levemente. Su expresión se tornó seria al escuchar mis palabras, y podía ver la preocupación en sus ojos. No quiero que esto te haga daño, ella respondió. Pero la urgencia de actuar eclipsaba mi miedo. Las ideas comenzaron a fluir entre nosotros, como un río desbordado. Hablamos sobre cómo podría enfrentar a mi madre y los pasos que daría para llevar a cabo mi venganza. Cada sugerencia que hacía, cada posible escenario que discutíamos, se sentía como un ladrillo que añadía peso a mi decisión. La ansiedad se mezclaba con una extraña sensación de control al planear cada detalle. Sabía que estaba en un camino peligroso, pero no podía dar marcha atrás. Cada palabra de Juan resonaba en mi mente, y mientras me despedía, una mezcla de determinación y temor me sacudía. El momento de actuar se acercaba, y aunque el miedo a fallar me mantenía alerta, la idea de finalmente reclamar mi voz era una promesa que no podía ignorar. El clima en la casa se volvió irrespirable. Cada rincón vibraba con la tensión que había acumulado en mi interior. El peso de la determinación y el miedo se entrelazaban en mi pecho mientras me preparaba para el enfrentamiento que cambiaría todo. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, tiñendo las paredes de un dorado que contrastaba con la oscuridad que sentía en mi alma. El reloj en la pared marcaba el tiempo que se deslizaba lentamente, como si se burlara de mi ansiedad, y el aroma de la cena recién preparada se mezclaba con el sudor que comenzaba a acumularse en mis palmas. Con cada paso hacia la sala, recordaba las palabras de Sofía: no dejes que el miedo te detenga, ella. Pero el miedo era una sombra que se movía a mi lado, susurrando dudas en mi oído. ¿Y si mi padre no entendía? ¿Y si su ira se desataba sobre mí? Sin embargo, la idea de seguir siendo la hermana olvidada era aún más aterradora. Resolvía mi postura, enderezando los hombros, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir en mis venas. Al entrar, mi padre estaba sentado en el sofá, absorto en la televisión, como si el mundo a su alrededor no existiera. La imagen de su desprecio me golpeó como una ola fría. Papá, comencé,
sintiendo que mi voz temblaba. Él giró lentamente la cabeza, sus ojos llenos de sorpresa y desdén. ¿Qué quieres, ella? La frialdad en su tono me hizo dudar por un instante, pero recordé el dolor que había llevado por tanto tiempo. Quiero hablar sobre lo que pasó, dije, cada palabra saliendo de mi boca como un acto de rebelión. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y denso. Mis pensamientos se agolpaban, y en ese momento, sentí que cada respiración era un desafío a la historia que había vivido. ¿Por qué siempre me haces sentir que no soy suficiente? Su mirada se endureció, y me di cuenta de que había cruzado una línea. No entiendo de qué hablas, respondió, su tono despectivo como un puñal. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos, sintiéndome atrapada entre la necesidad de expresar mi dolor y el miedo a su reacción. Siempre es mi hermano el que recibe tu amor y atención. ¿Por qué no puedo ser vista? Mi voz, aunque temblorosa, se hizo más firme. La rabia y la tristeza emergieron de mi interior, y las palabras fluyeron como un torrente. Estoy cansada de ser la hermana olvidada, de vivir en su sombra. Soy yo quien necesita tu apoyo. La intensidad de mis palabras resonó en la habitación, y aunque su reacción fue de confusión, sentí que finalmente había plantado la semilla de la verdad. Su expresión cambió, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa y ira. No tienes idea de lo que hablas, ella. No todo gira en torno a ti, replicó, pero su tono ya no era el mismo. La adrenalina burbujeaba en mis venas, y aunque el miedo a perderlo me atormentaba, la urgencia de ser escuchada superó mi temor. De repente, su desprecio parecía menos amenazante. El poder de mi voz comenzaba a romper las cadenas que me mantenían cautiva. Este no es solo un grito de venganza, papá, es mi verdad. Necesito que reconozcas mi dolor y que entiendas cómo me has afectado. No quiero seguir siendo invisible, proclamé, mi corazón golpeando con fuerza mientras cada palabra se convertía en un acto de liberación. En ese instante, comprendí que no solo estaba reclamando mi lugar en la familia, sino que estaba desafiando a mi padre a enfrentar sus propias acciones. El silencio que siguió fue electrizante, y aunque sabía que las consecuencias de esta revelación podrían ser devastadoras, sentí que finalmente había comenzado a tomar el control de mi historia. La confrontación había dejado una marca indeleble en mi corazón y en mi familia. Mientras caminaba sola por el parque, el aire fresco acariciaba mi rostro, pero no podía escapar de la tormenta que se había desatado en casa. La risa y los murmullos de la gente a mi alrededor parecían un eco distante, una burbuja de felicidad que no podía tocar. Las palabras que había arrojado al aire, como flechas disparadas, aún resonaban en mi mente, y cada recuerdo me llenaba de una mezcla de liberación y dolor. Recordé la mirada de mi madre, un torbellino de confusión y desdén cuando le revelé cómo me sentía. Su reacción fue como un balde de agua fría, desdibujando la esperanza que había albergado de que todo cambiaría. Ella había intentado defenderse, pero sus palabras solo aumentaron mi frustración. Siempre hemos estado aquí para ti, había dicho, pero en el fondo, su falta de comprensión me hacía sentir más sola que nunca. Los días siguientes fueron un mar de silencio tenso. Las interacciones familiares se convirtieron en un juego de palabras no dichas y miradas esquivas. La cena, que alguna vez había sido un momento de alegría, se transformó en un campo de batalla emocional. Yo seguía sintiendo el peso de la traición, pero también comenzaba a vislumbrar una posible paz. Tal vez, solo tal vez, mi valentía había abierto una puerta a una nueva dinámica familiar, aunque aún no sabía cómo navegar por esas aguas turbulentas. Mientras me sentaba en la terraza de mi casa, observando el atardecer, el cielo se teñía de tonos naranjas y morados, como si el universo estuviera reflejando mis emociones. La luz cálida del sol poniente me daba una sensación de calma, y en mi interior, una chispa de esperanza comenzaba a brotar. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería complicado, pero también entendía que había dado un paso importante hacia la búsqueda de mi paz. La traición seguía pesando en mi pecho, pero estaba decidida a no dejar que me definiera. Mi historia no terminaría en dolor, era solo un capítulo en mi vida. Podía sentir que la lucha por ser vista y escuchada había comenzado a cambiar algo dentro de mí. La reflexión me llevó a la certeza de que, aunque la venganza había sido tentadora, lo que realmente deseaba era la paz,
Una paz que solo podría encontrar al aceptar mis sentimientos y buscar el perdón, no solo para mi familia, sino también para mí misma. Mientras el sol se ocultaba, supe que debía enfrentar mis miedos y seguir adelante. La búsqueda de paz sería un viaje, pero estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso. Con cada inhalación, sentía que el peso de la traición comenzaba a desvanecerse, abriendo un espacio para la esperanza y la sanación. Era hora de escribir un nuevo capítulo, uno donde el amor y la comprensión pudieran florecer entre las grietas de nuestro pasado. Con el corazón aún latiendo con fuerza, me levanté de la silla y decidí que era momento de hablar con mi madre nuevamente. Tal vez esta vez, con el tiempo y la reflexión, podríamos encontrar un camino hacia la reconciliación. Había aprendido que el verdadero valor no solo reside en enfrentar a quienes nos han lastimado, sino también en abrirse a la posibilidad de sanar juntos, incluso cuando el dolor y la traición aún marcan nuestras historias. El eco de mis palabras aún resonaba en la sala, mientras el silencio se convertía en un refugio para la reflexión. Había compartido mi historia, revelando un dolor que había permanecido oculto durante años. La atmósfera